Vivimos en una era donde el éxito se muestra en todas partes, en redes sociales, en libros de autoayuda, en conferencias motivacionales. Todos hablan de cómo lograrlo, cómo alcanzar tus metas, cómo triunfar. Pero hay algo que casi nadie se atreve a contar, la otra cara de la moneda. El fracaso. No el fracaso glorificado como una simple lección, ni el que se menciona de paso en una historia de éxito. Me refiero al fracaso real. El que duele. El que te hace dudar de ti mismo. El que nadie quiere mostrar. Este audiolibro se titula La verdad detrás del fracaso que nadie te cuenta, porque eso es justamente lo que vas a encontrar aquí. Historias ocultas, emociones crudas, realidades que se silencian. No para desanimarte, sino para empoderarte. Porque solo enfrentando la verdad completa puedes encontrar tu fuerza real. Solo aceptando la profundidad del fracaso puedes transformarlo en un trampolín y no en una tumba emocional. En cada uno de estos capítulos largos vas a descubrir secretos que muy pocos comparten. Vas a sentir que alguien por fin está diciendo lo que tú también has vivido en silencio. Y lo más importante, vas a entender que no estás solo. Que incluso los grandes caen. Que incluso los que hoy inspiran, lloraron en la oscuridad de la duda. Y que tú también puedes levantarte. Antes de comenzar, quiero invitarte a apoyar este proyecto llamado Audiomentores. Es un canal hecho para ti y para quienes buscan crecer, entender, cuestionar y avanzar. Cada reproducción, cada suscripción, cada palabra de aliento cuenta. Si este contenido te aporta algo valioso, considera compartirlo, comentarlo o simplemente seguirnos. Nos ayudas a seguir creando contenido que impacta, transforma y acompaña. Ahora sí, prepárate. Porque lo que vas a escuchar no es lo que dicen los libros comunes. Es la verdad cruda y poderosa del fracaso, la que nadie te cuenta. Capítulo 1: La ilusión del éxito inmediato. Desde muy pequeños nos enseñan que el éxito es el objetivo final, la cima de la montaña, el lugar donde todo cobra sentido. Vemos películas donde el protagonista fracasa, sí, pero solo por un momento, para después resurgir gloriosamente y alcanzar sus metas con una sonrisa triunfadora. Leemos libros que nos dicen que el fracaso es necesario, pero siempre como un paso pasajero y casi anecdótico. Y así vamos creciendo con una imagen distorsionada de lo que realmente implica construir una vida significativa. Nadie nos dice que el éxito verdadero es un camino largo, solitario, a veces angustiante, y muchas veces invisible ante los ojos de los demás. Y mucho menos nos cuentan que ese camino está lleno de fracasos que no siempre tienen un final feliz. La cultura del éxito inmediato ha contaminado nuestras expectativas. Nos venden atajos, fórmulas mágicas, métodos infalibles que prometen resultados rápidos. ¿Pero qué ocurre cuando, a pesar de aplicar todas esas fórmulas, el éxito no llega? ¿Qué pasa cuando te esfuerzas al máximo y no ves resultados? Lo que pasa es que comenzamos a creer que hay algo mal en nosotros. Que no somos suficientes. Que somos un fracaso. Y ahí comienza la verdadera batalla, no contra el mundo, sino contra nuestra propia mente. El fracaso, en su forma más dolorosa, no es cuando las cosas salen mal. Es cuando empiezas a creer que tú eres el problema. Que no importa cuánto te esfuerces, estás destinado a no lograrlo. Es esa sensación silenciosa que se mete debajo de la piel y comienza a susurrarte que lo mejor sería rendirse. Y eso es precisamente lo que nadie te cuenta. Porque no queda bien decir que has tenido días donde no podías salir de la cama. O que has llorado en silencio preguntándote por qué todo parece funcionar para otros menos para ti. Esas partes de la historia quedan fuera del discurso popular. Pero los grandes genios, los verdaderos líderes, los creadores de cosas que transforman el mundo, también han pasado por ahí. Han fallado. Han dudado. Han sentido miedo. Lo que los diferencia no es que hayan evitado el fracaso, sino cómo han aprendido a vivir con él. A observarlo de frente. A entenderlo como parte del proceso, no como una maldición. Y eso es algo que tú también puedes aprender. En este primer capítulo quiero que te des permiso para dejar de fingir. Deja de actuar como si todo estuviera bien si no lo está. No estás solo. Lo que sientes, otros también lo han sentido. Y eso no te hace débil. Te hace humano. Aceptar esa vulnerabilidad es el primer paso hacia una transformación profunda. Porque cuando dejas de resistirte al fracaso, comienzas a entenderlo.
Y cuando lo entiendes, ya no tiene poder sobre ti. Este viaje que vas a emprender con este libro no es un paseo agradable por frases motivacionales vacías. Es una exploración intensa de lo que significa caer y, aún así, decidir seguir. Vamos a desmontar mitos, a contar verdades crudas, a poner en palabras lo que muchos solo se atreven a sentir en silencio. Porque si el fracaso es parte del camino, es hora de dejar de huirle y empezar a escucharlo. Solo así podrás descubrir el verdadero poder que hay detrás de cada caída. Y no se trata de romantizar el dolor. Se trata de darle un propósito. De mirar hacia atrás no con vergüenza, sino con respeto por todo lo que has aguantado. Porque si sigues aquí, es por algo. Y ese algo, amigo o amiga que escuchas esto, vale más que cualquier éxito inmediato que te puedan prometer allá afuera. Este es solo el comienzo. Prepárate para descubrir la verdad detrás del fracaso que nadie se atreve a contarte. Capítulo 2. Cuando el miedo al fracaso se vuelve un estilo de vida. El miedo al fracaso no es simplemente una emoción que aparece antes de un gran paso o una decisión importante. Para muchas personas, se convierte en una forma de vivir. Una especie de sombra que los acompaña a todas partes. No importa si están en una reunión de trabajo, empezando un nuevo proyecto o incluso en una conversación casual, ese miedo está ahí, latente, susurrando que no son lo suficientemente buenos, que no deberían intentarlo, que mejor se queden donde están. Y lo más peligroso de todo es que aprendemos a normalizarlo. A convivir con esa ansiedad como si fuera parte de nuestra personalidad, como si fuera inevitable. Este miedo es astuto. No siempre se presenta como una voz fuerte diciendo, no puedes hacerlo. A veces se disfraza de perfeccionismo, de procrastinación, de indecisión. Nos decimos que no estamos listos, que necesitamos más preparación, más experiencia, más validación externa. Pero en el fondo sabemos que lo que realmente nos detiene es el miedo a fallar. No queremos enfrentarnos a esa sensación de haberlo intentado y no haberlo logrado. No queremos sentirnos expuestos, vulnerables, juzgados. Así que preferimos no intentar en absoluto. Y el problema con esta forma de vivir es que poco a poco vamos renunciando a nosotros mismos. A nuestras ideas. A nuestras pasiones. A nuestros sueños. Nos convertimos en expertos en justificar por qué no hacemos lo que realmente queremos hacer. Decimos que no es el momento, que tenemos responsabilidades, que hay demasiada competencia, que no vale la pena arriesgar. Pero cada una de esas justificaciones es una excusa disfrazada de lógica. Y detrás de cada excusa hay miedo. Lo más triste es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pensamos que somos prudentes, que estamos siendo racionales. Pero en realidad estamos siendo controlados por una emoción que se ha instalado tan profundamente en nosotros que ya ni la cuestionamos. Y eso es lo que convierte al miedo al fracaso en algo tan peligroso, su capacidad de camuflarse como sabiduría. Sin embargo, cuando por fin te das cuenta de que estás viviendo de esa manera, que tus decisiones están siendo dictadas por el temor a equivocarte, algo empieza a cambiar. Te das cuenta de que el verdadero fracaso no es intentar y fallar. El verdadero fracaso es no haberlo intentado nunca. Es vivir una vida donde tus verdaderos deseos, tus talentos, tu esencia, quedan enterrados bajo capas de miedo y conformismo. Romper con ese patrón no es fácil. Requiere valentía. Requiere honestidad brutal contigo mismo. Pero sobre todo, requiere amor propio. Porque solo alguien que se valora profundamente puede decir, sí, puedo fallar. Pero aún así lo intentaré. Y ese es el tipo de mentalidad que construye una vida extraordinaria. Los grandes genios de la historia no fueron inmunes al miedo. Pero eligieron avanzar a pesar de él. No dejaron que el miedo definiera su historia. Al contrario, hicieron del fracaso una herramienta para crecer, para aprender, para reinventarse. Entendieron que fallar no los hacía menos valiosos, sino más sabios. Y tú puedes hacer lo mismo. No permitas que el miedo al fracaso te robe la posibilidad de vivir una vida plena. No dejes que esa voz interna, alimentada por las expectativas de otros, decida tu destino. Es hora de tomar el control. De comenzar a vivir desde el coraje, no desde la cautela. Porque aunque el fracaso puede doler, la frustración de no haberte atrevido duele mucho más. Estás aquí para más. Y ese más solo llega cuando te das permiso de fallar. Porque fallar es parte del juego.
Es parte de crecer. Y sí, es parte de ganar. Capítulo 3. El fracaso como un maestro silencioso. En un mundo que glorifica el éxito inmediato y la perfección superficial, hablar de fracaso parece casi un tabú. Se nos enseña a ocultarlo, a disfrazarlo, a minimizarlo. Pero lo cierto es que el fracaso tiene un poder transformador que muy pocos comprenden. Es un maestro silencioso, incómodo, pero profundamente sabio. No enseña con aplausos ni recompensas, enseña con silencio, con confrontación, con verdad. Y es precisamente por eso que tan pocos están dispuestos a escucharlo. El fracaso, cuando se mira con los ojos correctos, no es el final de un camino, sino una puerta que se abre hacia un nuevo entendimiento. Nos enfrenta con nuestras limitaciones, con nuestras creencias más arraigadas, con los miedos que no sabíamos que teníamos. Y lo hace de forma brutal, sin filtros. Porque el fracaso no tiene la intención de consolarnos, sino de hacernos despertar. De sacudirnos. De romper todo lo que dábamos por hecho para que, sobre los escombros, podamos construir algo real, algo auténtico. Los grandes genios, los verdaderos innovadores, los creadores que han cambiado la historia, tienen todos una cosa en común: fracasaron. Y no solo una vez. Fracasaron muchas veces. Thomas Edison hizo miles de intentos antes de crear la bombilla. Walt Disney fue rechazado y considerado falto de imaginación. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Todos ellos enfrentaron el fracaso de frente, sin huir, sin esconderse. Porque entendieron que dentro de cada tropiezo había una lección. Una oportunidad de mejorar. De crecer. De evolucionar. El problema es que la mayoría de nosotros no aprendemos a ver el fracaso como una parte esencial del proceso. Desde pequeños se nos castiga por equivocarnos. Se nos premia por tener la respuesta correcta, no por explorar nuevas posibilidades. Así que crecemos con la creencia de que equivocarse es sinónimo de ser menos. De no valer lo suficiente. Y esa mentalidad nos limita. Nos encierra. Nos hace temer al intento. Pero, ¿y si te dijera que fracasar es uno de los mayores actos de valentía? Porque fracasar implica haberlo intentado. Implica haber apostado por ti. Implica haber salido de la comodidad y haber enfrentado lo desconocido. Y eso, en un mundo que constantemente te empuja a seguir el camino seguro, es un acto de rebeldía. De amor propio. De fe. Cada fracaso contiene en sí mismo una verdad que necesitas para el siguiente paso. Pero solo puedes acceder a ella si decides mirarlo de frente, sin juicio, sin vergüenza. Si eliges escucharlo y no rechazarlo. Si te atreves a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita evolucionar? ¿Qué creencia me está limitando? Lo más interesante es que con el tiempo, si aprendes a interpretar el fracaso de esta manera, incluso llegas a anticiparlo. A buscarlo. Porque entiendes que no es el enemigo, sino una guía. Un mapa hacia tu versión más poderosa. El fracaso deja de doler tanto cuando deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. Una herramienta que no te define, pero sí te refina. Así que la próxima vez que caigas, que las cosas no salgan como esperabas, que sientas que todo se desmorona, respira hondo. No huyas. No te culpes. Escucha. Observa. Aprende. Porque en ese momento difícil, en ese silencio incómodo, el fracaso está hablándote. Te está mostrando el camino. Y solo tú puedes decidir si lo escucharás o si seguirás huyendo de él. Recuerda, los verdaderos genios no son los que nunca fallan. Son los que fallan, se levantan y vuelven a intentarlo con más sabiduría. Y tú también tienes ese poder. Capítulo 4. El mito del fracaso como derrota. Vivimos en una sociedad que tiene al éxito en un pedestal, como si fuera un destino sagrado al que todos debemos llegar impecables, sin heridas, sin rasguños. Y al mismo tiempo se ha tejido un mito peligroso alrededor del fracaso, el mito de que fracasar es sinónimo de derrota. Este mito es tan fuerte, tan omnipresente, que muchas personas ni siquiera se permiten intentar por miedo a confirmar sus peores inseguridades. Pero aquí viene una verdad que muy pocos te dicen: el fracaso no es la derrota. El verdadero fracaso es rendirse antes de haber comenzado. Este mito del fracaso como derrota ha creado generaciones enteras de personas que no se atreven a salir de su zona segura.
Gente con sueños escondidos en cajones, con ideas brillantes que jamás vieron la luz, con talentos enterrados bajo capas de miedo y vergüenza. Porque el sistema nos enseñó que si fracasas, eres un perdedor. Que si tropiezas, es mejor que no lo vuelvas a intentar. Que si no tienes éxito a la primera, entonces eso no era para ti. ¿Te das cuenta del daño que hace esa narrativa? El fracaso no tiene nada que ver con perder. De hecho, el fracaso es parte inevitable del camino hacia la victoria. Es como una prueba del universo que te dice, ¿de verdad lo quieres? ¿Estás dispuesto a transformarte para conseguirlo? Y quienes entienden esto, quienes abrazan sus fracasos en lugar de huir de ellos, terminan desarrollando una fortaleza interna que nada ni nadie puede romper. Porque han sido forjados en el fuego del intento, en el dolor de la caída, en la humildad de volver a empezar. Detrás de cada persona que hoy admiras, hay una historia de fracasos. Algunos de ellos fueron tan dolorosos, tan aplastantes, que pudieron haber sido el final. Pero no lo fueron. Porque esas personas eligieron no rendirse. Eligieron aprender. Eligieron reconstruirse. Y esa elección fue lo que marcó la diferencia. Lo curioso es que mientras más fallas, más sabiduría acumulas. El fracaso es el terreno donde se cultiva la experiencia real, la que no se aprende en libros ni se enseña en universidades. Es ahí donde te conoces de verdad. Donde descubres tus límites, tus reacciones, tus fortalezas ocultas. Es ahí donde aprendes a tener paciencia contigo mismo, a respetar tu proceso, a dejar de compararte con los demás. Porque el fracaso te obliga a mirar hacia adentro y eso, aunque duela, siempre te lleva a crecer. Y aquí hay algo que tienes que saber, el éxito no es la ausencia de fracasos. El éxito es la acumulación de fracasos procesados con sabiduría. Cada intento fallido, cada puerta cerrada, cada error cometido, suma. Suma si decides convertirlo en aprendizaje. Suma si eliges no rendirte. Suma si entiendes que estás construyendo algo más grande que un resultado, estás construyéndote a ti mismo. Entonces, la próxima vez que sientas que has fracasado, cambia el lenguaje interno. No digas fallé, di aprendí. No digas no lo logré, di estoy más cerca. No digas no sirvo para esto, di estoy creciendo en esto. Porque todo lo que te duele hoy, si lo enfrentas con valentía, mañana será parte de tu historia de superación. Y esa historia es la que inspirará a otros a no rendirse. El verdadero enemigo no es el fracaso. El enemigo es el miedo a fracasar. Ese miedo paralizante que te impide jugar el juego. Que te hace ser espectador de tu propia vida. Rompe con eso. Atrévete. Porque la verdad detrás del fracaso que nadie te cuenta, es que dentro de él está el verdadero camino hacia la grandeza. Y solo los que lo entienden, llegan hasta el final. Capítulo 5. Cuando el éxito te traiciona. Muchas veces pensamos que el éxito es la meta definitiva. Que una vez que lo alcanzamos, se acabaron los problemas, las dudas, los miedos. Que todo tendrá sentido. Pero, ¿y si te dijera que muchas personas que han logrado lo que tú sueñas, se sienten vacías? ¿Y si te dijera que el éxito también puede ser una trampa? Este es uno de los secretos más incómodos que nadie quiere contar, el éxito mal entendido puede ser incluso más peligroso que el fracaso. Hay quienes llegan a la cima, pero se dan cuenta de que escalaron la montaña equivocada. Dedicaron años, incluso décadas, a perseguir algo que no les pertenecía. Una meta que les impusieron, un ideal que copiaron, un estilo de vida que no tenía nada que ver con su verdadera esencia. Lo lograron, sí, pero no se sintieron realizados. No sintieron paz. Sintieron un vacío que el éxito no pudo llenar. Y esto no se habla. Porque admitirlo es políticamente incorrecto. ¿Cómo vas a decir que estás infeliz si tienes todo lo que los demás sueñan? ¿Cómo vas a confesar que no te sientes completo si tu vida parece perfecta desde afuera? Es más fácil callar. Sonreír para la foto. Subir historias mostrando tu estilo de vida. Y por dentro, sentir que algo falta. Esto nos lleva a una verdad brutal, el verdadero fracaso no siempre se ve como una caída. A veces el verdadero fracaso se disfraza de éxito. Es ese momento en el que logras todo, pero sientes que has perdido tu alma en el proceso. Cuando ya no reconoces quién eres. Cuando te conviertes en un personaje que construiste para agradar, para encajar, para ganar.
Y al final, ese personaje sí ganó, pero tú no. ¿Por qué sucede esto? Porque nos enseñaron a mirar hacia afuera. A medir nuestro valor con la vara de los demás. A perseguir metas que no nacieron de nuestro corazón, sino de la presión social, de las expectativas familiares, del miedo al rechazo. Nadie nos enseñó a preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Nadie nos dijo que el éxito real es vivir en coherencia con uno mismo, aunque eso implique ir contra la corriente. Hay personas que son exitosas ante el mundo pero que viven ansiosas, deprimidas, desconectadas. Y hay personas que han fracasado 1000 veces, que no tienen fama, ni millones, ni aplausos, pero se sienten plenas. Porque viven desde la verdad. Porque eligieron caminos que les nutren el alma. Porque están alineadas con su propósito. Y eso sí que es éxito. Así que hoy quiero que te hagas una pregunta profunda: ¿el éxito que persigues es realmente tuyo? ¿O estás viviendo un guión que alguien más escribió para ti? Porque si estás escalando la montaña equivocada, cuanto antes lo sepas, mejor. No importa si ya has invertido mucho tiempo o energía en ese camino. Lo verdaderamente valiente no es llegar a la cima. Lo valiente es detenerte, mirar hacia adentro y elegir de nuevo. Recuerda esto: el éxito que no está conectado con tu autenticidad, tarde o temprano se convierte en una cárcel. Te puede dar lujos, sí. Te puede dar admiración, claro. Pero también te puede robar la paz, la identidad, la libertad. Y eso no tiene precio. No tengas miedo de redefinir tu concepto de éxito. No tengas miedo de comenzar de nuevo. Porque la verdadera victoria no está en tenerlo todo, sino en sentirte tú mismo en cada paso del camino. Y eso, aunque no siempre sea visible para los demás, es el triunfo más profundo y más poderoso que puedes alcanzar. Capítulo 6: El miedo silencioso que sabotea todo. Existe un miedo tan sutil, tan escondido, que muchas veces pasa desapercibido. No grita, no se muestra abiertamente, no paraliza como otros temores más evidentes. Pero está ahí. Siempre. Observando desde las sombras, susurrando dudas, sembrando inseguridades. Es el miedo al juicio ajeno. Ese miedo silencioso que sabotea sueños, que frena decisiones, que te hace dudar de ti, incluso cuando todo parece ir bien. No se trata simplemente de lo que los demás piensen. Es más profundo. Es la necesidad de aprobación que arrastramos desde la infancia, ese deseo inconsciente de pertenecer, de ser aceptados, de no decepcionar. Crecimos creyendo que valemos según la opinión externa. Que si nos aplauden, entonces somos buenos. Que si nos critican, entonces estamos equivocados. Y con esa creencia, le entregamos las riendas de nuestra vida a los demás. Este miedo no se manifiesta de forma directa. No te dice no lo hagas porque te van a juzgar. Se disfraza. Se presenta como procrastinación, como falta de motivación, como perfeccionismo. Te sabotea desde adentro. Te susurra: no es el momento, todavía no estás listo, mejor espera un poco más. Pero la verdad es que lo único que estás esperando es sentirte inmune al juicio. Y eso, nunca va a llegar. No importa cuán bueno seas, siempre habrá quien te critique. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá quien diga que no es suficiente. Vivir intentando evitar el juicio de los demás es vivir en una prisión invisible. Es renunciar a tu autenticidad. Es esconder tu voz, tu arte, tus ideas, solo por miedo a no ser aceptado. ¿Sabes lo más paradójico? Muchas veces las personas que más temen al juicio son las que más juzgan. Porque están tan atrapadas en esa dinámica, que no pueden evitar repetirla. Pero romper ese ciclo es posible. Y comienza con una verdad poderosa: la opinión ajena no define tu valor. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se libera. Dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar conexión. Dejas de actuar para agradar y empiezas a expresarte con verdad. Dejas de postergar tus sueños y comienzas a vivirlos, aun con miedo, aun con dudas, pero con el alma encendida. El miedo al juicio ajeno nunca desaparece por completo. Pero puedes aprender a convivir con él sin dejar que te controle. Puedes agradecerle por intentar protegerte y seguir caminando igual. Porque tu vida no le pertenece a nadie más. Nadie más la va a vivir por ti.
Nadie más va a sentir lo que tú sientes al no seguir tu verdad. Los grandes genios, los que transformaron el mundo, también fueron juzgados. También fueron señalados, rechazados, ridiculizados. Pero siguieron. Porque entendieron que su propósito era más grande que el miedo. Porque sabían que vivir para agradar es morir lentamente. Y porque tenían claro que no hay peor fracaso que traicionarte a ti mismo por miedo al que dirán. Así que deja de buscar validación donde solo deberías encontrar tu reflejo. Tu camino es tuyo. Tus decisiones son tuyas. Tu felicidad no debería depender de la aprobación de nadie. Rompe con esa cadena. Y empieza a construir una vida que sea fiel a ti, aunque a otros no les parezca. Porque al final, los que verdaderamente importan, son los que te aman por quien eres, no por lo que haces para encajar. Capítulo 7. La ilusión del control y el rol que juega en el fracaso. Una de las grandes trampas que nos hace caer una y otra vez es la ilusión del control. Nos aferramos a la creencia de que podemos controlar cada detalle, cada variable, cada resultado. Vivimos planificando obsesivamente, previendo escenarios, calculando riesgos, buscando la certeza en un mundo que por naturaleza es incierto. Y en ese afán por tener todo bajo control, perdemos algo fundamental, la capacidad de fluir, de adaptarnos, de aprender del caos. El control absoluto es una fantasía. Es un espejismo que nos hace sentir seguros momentáneamente, pero que nos frustra cada vez que la vida decide tomar otro rumbo. Queremos tener certezas sobre el futuro, garantías de que nuestras acciones darán frutos, promesas de que no vamos a fallar. Pero lo cierto es que el fracaso muchas veces nace no del error en sí, sino de la resistencia a lo impredecible. Alguien que fracasa y acepta el fracaso como parte del proceso, puede levantarse con más fuerza. Pero alguien que fracasa después de haber invertido toda su energía en intentar controlar lo incontrolable, se hunde en la culpa, en la frustración, en la negación. Porque no solo perdió una oportunidad, perdió su fantasía de seguridad. Esta ilusión del control también afecta nuestras relaciones. Queremos controlar cómo nos ven, qué piensan de nosotros, cómo actúan los demás. Y cuando no responden a nuestras expectativas, sentimos que todo se desmorona. Pero las personas, igual que la vida, son impredecibles. Y pretender controlar a los demás es una forma encubierta de miedo. Miedo a ser herido, a ser abandonado, a ser vulnerable. Aceptar que no podemos controlar todo no es rendirse. Es despertar. Es reconocer que el poder real no está en dominar el exterior, sino en fortalecer nuestro interior. Porque ahí es donde está la verdadera resiliencia. En la capacidad de mantenernos firmes aunque el viento sople fuerte. En la decisión de confiar aunque no tengamos todas las respuestas. En el coraje de avanzar aunque el camino no esté completamente iluminado. Los grandes genios, los que admiramos por sus logros, fueron también grandes improvisadores. Supieron adaptarse a los giros inesperados. Supieron soltar cuando era necesario. Supieron transformar la incertidumbre en aliada. Porque entendieron que el crecimiento no está en controlar, sino en crear. Y que lo que no puedes controlar, puedes aprender a surfearlo. Cuando aceptas que no tienes el control absoluto, aparece algo poderoso, la confianza. No una confianza ciega en que todo saldrá bien, sino una confianza profunda en ti, en tu capacidad de manejar lo que venga. De ahí nace la verdadera seguridad. No de eliminar los riesgos, sino de saber que, pase lo que pase, puedes enfrentarlo. Así que si has fracasado, si has caído por intentar tener todo bajo control, tal vez sea el momento de soltar. De confiar en el proceso. De dejar que la vida también te sorprenda. Porque muchas veces, detrás de lo que no sale como esperabas, está lo que necesitabas realmente. Y aunque duela, aunque incomode, aunque parezca injusto, el caos también enseña. Y a veces el mayor acto de valentía no es resistirse, sino rendirse, no como derrota, sino como renacimiento. Capítulo 8. El fracaso como reflejo de tus verdaderos valores. Hay algo profundamente revelador en el fracaso. Actúa como un espejo, como un reflejo fiel de lo que verdaderamente valoramos, aunque muchas veces no lo reconozcamos de forma consciente. Cuando fracasamos, cuando algo no sale como esperábamos, no solo se derrumba una meta o un resultado, se desnudan nuestras prioridades, nuestras creencias y también nuestras contradicciones. Porque el fracaso no miente y por eso incomoda tanto.
Imagina que alguien persigue durante años una carrera corporativa, esforzándose al máximo, subiendo peldaños, sacrificando tiempo con su familia, con sus pasiones, consigo mismo. Un día lo despiden. Un fracaso monumental en su escala de valores. Pero al mismo tiempo esa caída le abre los ojos, se da cuenta de que nunca fue feliz en ese entorno, que siempre deseó hacer otra cosa, pero no se atrevía por miedo o por presión social. Ahí está el verdadero aprendizaje. El fracaso desmantela la fachada y deja al descubierto lo que en realidad importa. Este proceso puede ser brutal, porque nos obliga a reconocer que muchas veces hemos vivido según expectativas ajenas. Hemos buscado el éxito para agradar a otros, para encajar, para demostrar algo que ni siquiera sabemos si es real. Entonces, cuando eso fracasa, sentimos que perdemos el sentido cuando en realidad lo que se está cayendo es una construcción artificial que nunca nos perteneció por completo. El fracaso, aunque doloroso, es un detector de mentiras. Si fracasas en algo que te era indiferente, el golpe es menor. Pero si fracasas en algo que tocas con el alma, el dolor es inmenso, pero también lo es el aprendizaje. Ahí descubres lo que te mueve, lo que no estás dispuesto a negociar, lo que verdaderamente amas. Porque nadie sufre tanto por algo que no le importa. Y en ese dolor se revela una chispa de autenticidad que puede ser transformadora. Otro aspecto crucial es que el fracaso puede mostrarte si has estado priorizando lo urgente sobre lo importante. ¿Cuántas veces posponemos lo que realmente queremos hacer por atender lo inmediato? Vivimos apagando incendios, cumpliendo con el deber, sin detenernos a preguntarnos si todo eso nos hace felices. Entonces viene el fracaso, y nos obliga a frenar. Nos enfrenta con la pregunta que evitamos: ¿qué estás haciendo con tu vida? A partir de ahí se abre una puerta. Una oportunidad para redefinir tus valores, para reordenar tu escala de prioridades. Para decidir si quieres seguir alimentando expectativas ajenas o empezar a nutrir tu verdad. Porque cuando vives alineado con lo que realmente valoras, el fracaso ya no tiene el mismo poder destructivo. Sigue doliendo, sí, pero no te rompe. Porque estás caminando tu propio camino, y no el que otros trazaron para ti. Los grandes genios de la historia, esos que cambiaron el mundo, fracasaron muchas veces. Pero lo hicieron en nombre de algo en lo que creían profundamente. Sus valores eran tan sólidos que no se desmoronaban ante el rechazo o la crítica. Y es justamente esa coherencia entre lo que pensaban, sentían y hacían, lo que les dio una fuerza inquebrantable. Así que la próxima vez que fracases, no solo mires la pérdida. Mira lo que revela. Pregúntate qué verdades incómodas está sacando a la luz. ¿Qué partes de ti estaban dormidas? ¿Qué prioridades necesitan ser revisadas? Porque detrás de cada fracaso, hay una invitación a vivir con más verdad. Y cuando respondes a esa invitación, el fracaso deja de ser una caída, y se convierte en un reencuentro contigo mismo. Capítulo 9: El fracaso que te enseña a dejar de controlarlo todo. Uno de los mayores mitos que nos vende la sociedad moderna es que si haces todo bien, si sigues las reglas, si te esfuerzas al máximo, todo saldrá como tú esperas. Nos enseñan desde pequeños que el control es sinónimo de éxito: controla tus emociones, controla tus resultados, controla tu futuro. Y entonces crecemos creyendo que todo depende de nosotros, que si algo sale mal es porque hicimos algo mal. Pero la vida, con su manera precisa y muchas veces despiadada, nos recuerda que el control absoluto es una ilusión. Y pocas cosas hacen esto tan bien como el fracaso. Cuando algo fracasa, cuando todo lo que planeaste con detalle se desmorona ante tus ojos, te ves obligado a soltar el control. Y no hay experiencia más incómoda y al mismo tiempo, más liberadora que esa. Porque en el fondo, la necesidad de control nace del miedo, miedo a perder, a equivocarte, a no ser suficiente. Pero el fracaso te obliga a mirar ese miedo de frente y descubrir que, aunque duela, puedes atravesarlo y seguir en pie. Mucha gente vive con la ansiedad de que todo tiene que estar bajo sus manos. Son los que planifican cada minuto, que necesitan certezas para respirar, que sufren cuando las cosas se salen del guión. Pero la vida no es una línea recta ni un mapa con coordenadas exactas. Es un territorio salvaje lleno de curvas, giros inesperados y sorpresas. Y cuando dejas de luchar contra eso, empiezas a vivir con más ligereza. No porque no te importen las cosas, sino porque dejas de intentar dominar lo indominable. El fracaso te enseña a fluir.
Te enseña que no todo depende de ti, que hay factores que escapan completamente a tu voluntad, y que no por eso eres menos valioso. Te muestra que puedes hacer todo bien y aún así perder. Pero también te demuestra que no necesitas tener el control para seguir avanzando. A veces lo mejor que puede pasarte es que algo no funcione, para que dejes de aferrarte a lo que ya no tiene sentido. Esta lección puede doler. Puede frustrar. Porque el ego quiere garantías. Quiere tener razón. Quiere saber que si hace A, entonces vendrá B. Pero el fracaso llega y borra esa ecuación. Te enfrenta a la incertidumbre y te invita a convivir con ella. Y eso, aunque incómodo, es profundamente humano. Porque nadie tiene la vida resuelta. Todos estamos navegando lo mejor que podemos en un mar de posibilidades y cambios constantes. Los grandes genios, los que admiramos por sus logros y su creatividad, entendieron esto. Aprendieron a soltar el control para dar paso a la intuición, a la improvisación, al caos fértil donde nacen las ideas más brillantes. No trataban de tenerlo todo calculado. Se permitían errar, redirigirse, empezar de nuevo. Porque sabían que el verdadero poder no está en controlar el resultado, sino en mantenerse fiel al proceso. Así que cuando te enfrentes a un fracaso que te haga sentir que todo se escapa de tus manos, no te aferres más fuerte. Suelta. Respira. Mira alrededor. Quizás lo que tanto temías perder no era tan esencial como creías. Y quizás en ese espacio vacío que deja el control aparezca algo más grande, una nueva visión, una conexión más auténtica contigo mismo, una libertad que no sabías que te faltaba. Porque a veces lo mejor que puede pasarte es que las cosas no salgan como las planeaste. Capítulo 10. El fracaso que te despierta de una vida prestada. Muchos caminan por la vida siguiendo un guión que no escribieron. Estudian lo que les dijeron que era seguro. Trabajan en lo que deben para tener una vida estable. Visten, hablan y actúan como se espera. Y no lo hacen porque sean débiles, sino porque es lo que aprendieron. Porque desde pequeños escucharon que el camino correcto ya estaba trazado, que solo había que seguirlo sin preguntar mucho. Pero llega un momento a veces silencioso, a veces brutal, en que todo ese guión se quiebra. Y suele venir disfrazado de fracaso. Un negocio que no prospera. Una relación que se rompe. Un empleo que se pierde. Un sueño que no se cumple. Algo se cae. Algo que habías tomado como parte esencial de tu identidad. Y ahí es cuando te enfrentas cara a cara con una pregunta que puede sacudirte hasta los huesos: ¿esto que se desmoronó, era realmente mío? Ese es el poder despiadado y al mismo tiempo sagrado del fracaso, te quita las máscaras. Te arrebata lo que sostenía tu personaje, y te deja frente al espejo con la versión más real de ti. Y no siempre gusta lo que ves. Porque muchas veces te das cuenta de que has vivido años, incluso décadas, interpretando un papel que no era el tuyo. Siguiendo metas que no nacieron de tu alma, sino de la presión, la costumbre o el miedo. Hay personas que solo se dan permiso de vivir su verdad cuando ya no queda nada más que perder. Cuando el fracaso lo barre todo, cuando ya no hay a quien impresionar, ni expectativas que sostener. En ese vacío, en ese silencio incómodo, es donde empieza la reconstrucción. Y no una reconstrucción de lo que eras, sino de lo que en realidad eres. Es el momento en que dejas de vivir prestado y comienzas, por fin, a vivir desde ti. Muchos evitan ese proceso. Se aferran a su personaje. Vuelven a intentarlo una y otra vez, sin cuestionar si realmente quieren lo que dicen querer. Pero los que se atreven a mirar más allá del derrumbe, descubren una verdad liberadora: que el fracaso no es el fin, sino el principio de la autenticidad. Que a veces necesitas perderlo todo para recuperar lo único que importa, tu propia voz. Algunos de los más grandes genios de la historia pasaron por esto. Fueron rechazados, ignorados, ridiculizados. Perdieron amistades, fama, dinero, y en medio de todo eso encontraron algo más valioso: una conexión brutalmente honesta con su esencia. Desde ahí crearon. Desde ahí revolucionaron. Desde ahí cambiaron el mundo. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas llegar al fondo del pozo para empezar a vivir desde lo real. Pero si ya estás ahí, si el fracaso te dejó sin certezas, sin rumbo, sin aplausos, míralo como una invitación. Una oportunidad para dejar de vivir la vida de otros y empezar a escribir la tuya.
Puede que duela. Puede que te sientas perdido. Pero en ese espacio donde ya nada encaja, es donde nace la verdad. Y esa verdad, por incómoda que sea, es el primer paso hacia una felicidad que no depende de máscaras ni de guiones ajenos. Capítulo 10. El fracaso que te despierta de una vida prestada. Muchos caminan por la vida siguiendo un guión que no escribieron. Estudian lo que les dijeron que era seguro. Trabajan en lo que deben para tener una vida estable. Visten, hablan y actúan como se espera. Y no lo hacen porque sean débiles, sino porque es lo que aprendieron. Porque desde pequeños escucharon que el camino correcto ya estaba trazado, que solo había que seguirlo sin preguntar mucho. Pero llega un momento a veces silencioso, a veces brutal, en que todo ese guión se quiebra. Y suele venir disfrazado de fracaso. Un negocio que no prospera. Una relación que se rompe. Un empleo que se pierde. Un sueño que no se cumple. Algo se cae. Algo que habías tomado como parte esencial de tu identidad. Y ahí es cuando te enfrentas cara a cara con una pregunta que puede sacudirte hasta los huesos: ¿esto que se desmoronó, era realmente mío? Ese es el poder despiadado y al mismo tiempo sagrado del fracaso: te quita las máscaras. Te arrebata lo que sostenía tu personaje, y te deja frente al espejo con la versión más real de ti. Y no siempre gusta lo que ves. Porque muchas veces te das cuenta de que has vivido años, incluso décadas, interpretando un papel que no era el tuyo. Siguiendo metas que no nacieron de tu alma, sino de la presión, la costumbre o el miedo. Hay personas que solo se dan permiso de vivir su verdad cuando ya no queda nada más que perder. Cuando el fracaso lo barre todo, cuando ya no hay a quien impresionar, ni expectativas que sostener. En ese vacío, en ese silencio incómodo, es donde empieza la reconstrucción. Y no una reconstrucción de lo que eras, sino de lo que en realidad eres. Es el momento en que dejas de vivir prestado y comienzas, por fin, a vivir desde ti. Muchos evitan ese proceso. Se aferran a su personaje. Vuelven a intentarlo una y otra vez, sin cuestionar si realmente quieren lo que dicen querer. Pero los que se atreven a mirar más allá del derrumbe, descubren una verdad liberadora: que el fracaso no es el fin, sino el principio de la autenticidad. Que a veces necesitas perderlo todo para recuperar lo único que importa, tu propia voz. Algunos de los más grandes genios de la historia pasaron por esto. Fueron rechazados, ignorados, ridiculizados. Perdieron amistades, fama, dinero, y en medio de todo eso encontraron algo más valioso: una conexión brutalmente honesta con su esencia. Desde ahí crearon. Desde ahí revolucionaron. Desde ahí cambiaron el mundo. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas llegar al fondo del pozo para empezar a vivir desde lo real. Pero si ya estás ahí, si el fracaso te dejó sin certezas, sin rumbo, sin aplausos, míralo como una invitación. Una oportunidad para dejar de vivir la vida de otros y empezar a escribir la tuya. Puede que duela. Puede que te sientas perdido. Pero en ese espacio donde ya nada encaja, es donde nace la verdad. Y esa verdad, por incómoda que sea, es el primer paso hacia una felicidad que no depende de máscaras ni de guiones ajenos. Capítulo 11. Cuando el fracaso te enseña lo que de verdad vale. En algún momento de la vida, todos nos encontramos haciendo listas. Listas de logros que queremos alcanzar, metas que nos gustaría conquistar, bienes que soñamos poseer. Queremos llegar, tener, mostrar. Nos educan para acumular trofeos visibles: el trabajo ideal, la pareja perfecta, la casa de revista, la cuenta bancaria en ascenso. Pero lo que nadie te dice, o lo que muy pocos se atreven a decir, es que a veces, cuando consigues todo eso, te das cuenta de que estás vacío por dentro. Y otras veces, cuando pierdes todo eso, descubres que tienes lo único que realmente importa. El fracaso es un gran filtro. Quita lo que sobra. Te arranca lo superfluo. Y aunque al principio se siente como un castigo, muchas veces se convierte en una bendición disfrazada. Porque solo cuando se apagan los reflectores, puedes ver quién se queda a tu lado. Solo cuando ya no tienes nada que ofrecer, ni contactos, ni favores, ni influencia, descubres quiénes te quieren de verdad. Solo cuando se quiebran tus planes y tus expectativas, puedes preguntarte con honestidad: ¿esto que perseguía, era realmente valioso? Muchos descubren su propósito en medio de la ruina. Cuando ya no hay presiones sociales, ni títulos que defender, ni poses que mantener.
Cuando el ego se rompe, aparece el alma. Y con ella una nueva escala de valores, más simple, más humana, más verdadera. Es en ese punto donde aprendes a valorar una conversación honesta más que un discurso vacío. Donde un día de tranquilidad pesa más que una semana de estrés por triunfar. Donde entiendes que el éxito sin paz no vale la pena, y que la felicidad sin autenticidad no es más que una ilusión. A veces el fracaso te sienta a la fuerza y te obliga a mirar dentro. Te lleva de regreso a lo esencial. Te recuerda cosas que olvidaste, que una caminata en silencio puede ser más curativa que cualquier logro profesional, que la risa de un ser querido no se compara con ninguna medalla, que dormir en paz vale más que cualquier reconocimiento. En ese sentido, fracasar es como despertar de un sueño impuesto. Y sí, duele, pero también libera. La ironía es que muchos solo descubren estos valores cuando han perdido lo que pensaban que les definía. Y lo curioso es que después de esa revelación, si vuelven a triunfar, lo hacen con otra energía. Ya no para demostrar, sino para compartir. Ya no para impresionar, sino para contribuir. El fracaso les cambia la brújula. Y cuando regresan, lo hacen con el corazón más lleno, el ego más tranquilo, y la mirada más clara. Quizás no necesitamos fracasar para descubrir lo que vale. Pero si ya lo hiciste, si ya tocaste fondo, si ya perdiste eso que creías imprescindible, tienes una ventaja. Estás más cerca de ver lo esencial. Estás más disponible para construir desde lo real. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma profunda de éxito que no todos alcanzan. Porque no todos tienen el coraje de mirar más allá de la pérdida y encontrar, ahí mismo, el verdadero tesoro, lo que nunca se compra, lo que no se mide, lo que realmente llena. Capítulo 12. El fracaso como puente hacia la libertad interior. La sociedad moderna ha construido un castillo de expectativas sobre nuestras cabezas. Desde pequeños nos inculcan que la vida es una carrera de logros donde cada trofeo te acerca a la felicidad. Te enseñan a temerle al fracaso como si fuera una amenaza mortal, como si perder significara dejar de valer. Pero lo que no te dicen, lo que se callan los libros de autoayuda brillantes y los discursos motivacionales de una sola cara, es que el fracaso puede ser el acceso más directo hacia una forma de libertad que pocas personas experimentan, la libertad interior. Cuando fracasas, no solo caes, también se caen las máscaras. Esas que llevabas para agradar, para pertenecer, para encajar. El fracaso no negocia con tu imagen, te desnuda. Y aunque al principio eso puede dar vergüenza, poco a poco se convierte en alivio. Ya no tienes que actuar, ya no debes aparentar, ya no cargas con el peso de las expectativas ajenas. El fracaso te da permiso de empezar de nuevo, pero esta vez sin tantas cadenas. Hay una paz extraña en saber que ya no hay nada que perder. Esa paz es peligrosa para quienes viven de tu dependencia, pero profundamente liberadora para ti. Ya no persigues metas por miedo al que dirán, ya no eliges caminos para cumplir con moldes que no construiste. Te das cuenta de que puedes vivir de otra forma. Más lenta, más consciente, más tuya. El fracaso, lejos de condenarte, puede abrirte la puerta a una vida mucho más auténtica. Por supuesto, esto no es inmediato. Antes de sentir libertad, sentirás dolor. Sentirás rabia, tristeza, confusión. Sentirás que perdiste el control. Pero esa es la clave, dejar de controlar. Porque muchas veces el control es solo miedo disfrazado. Y cuando lo sueltas, cuando aceptas que no todo depende de ti, aparece una humildad nueva. Una que no es debilidad, sino fortaleza. Una que te permite conectar con los demás desde un lugar más honesto, más humano. El fracaso también desmonta tu relación con el tiempo. Cuando todo va bien, quieres acelerar, quieres más, quieres ahora. Pero cuando te caes, te ves obligado a parar. Y en esa pausa descubres cosas que la prisa te robaba, el valor de lo simple, el poder del silencio, el placer de no tener que demostrar. Aprendes a vivir. Con menos ansiedad, con menos comparación, con menos urgencia. Y en ese proceso te haces más libre. Porque ya no dependes de resultados para sentirte en paz. No todo el mundo entiende esto. Muchos, ante el fracaso, se aferran aún más al sistema que los golpeó. Tratan de volver a encajar, de recuperar la imagen, de salvar el estatus. Pero hay otros, quizás tú seas uno, que se atreven a mirar más allá. Que en lugar de reconstruir lo mismo, se animan a crear algo distinto.
Que ya no temen salirse del guión porque entendieron que ese guión nunca los representó del todo. Fracasar, entonces, no es el fin. Es un umbral. Es un punto de inflexión. Y si te permites cruzarlo con conciencia, si eliges no anestesiarte ni culparte, puedes encontrar al otro lado algo que nadie te puede quitar, la paz de vivir con coherencia. La tranquilidad de no deberle la vida a las expectativas. El gozo silencioso de habitar tu propia verdad, aunque no brille, aunque no se aplauda, aunque no esté de moda. Esa es la verdadera libertad. Y curiosamente empieza justo en el lugar donde creías que todo había terminado. Capítulo 13. El mito del éxito rápido y la verdad que nadie quiere oír. Vivimos en una era donde la inmediatez lo es todo. Queremos resultados al instante, éxitos que lleguen como un clic, transformaciones personales que se logren en un curso de fin de semana. Las redes sociales nos bombardean con historias de emprendedores que lo lograron en 6 meses, influencers que pasaron de la nada a todo en un año, y gurús que prometen éxito con una fórmula milagrosa. Pero, ¿y si te dijera que eso es una gran mentira? ¿Y si la verdad detrás de la mayoría de los grandes logros no tiene nada que ver con rapidez, facilidad o suerte? El mito del éxito rápido no solo es falso, es peligroso. Crea expectativas irreales que generan frustración, ansiedad y una sensación constante de insuficiencia. Te hace pensar que si no lo lograste en un año, es porque algo anda mal contigo. Que si tus resultados no se ven espectaculares desde el primer intento, estás perdiendo el tiempo. Este pensamiento envenena lentamente tu autoestima y mina tu capacidad de perseverar. Porque en lugar de valorar tu proceso, empiezas a compararlo con una ilusión maquillada. La verdad que casi nadie quiere decirte es que el éxito, el verdadero, se construye lento. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo una profunda capacidad de resistencia. Los grandes genios, los artistas que admiramos, los empresarios que dejaron huella, los científicos que cambiaron paradigmas, todos atravesaron años de oscuridad, de trabajo invisible, de fracasos constantes. Lo que vemos hoy como grandeza es solo la punta del iceberg. Debajo hay una montaña de intentos fallidos, puertas cerradas, noches de duda y sacrificios que nadie aplaudió. Pero admitir esto no vende. No es atractivo. No genera likes. Por eso el sistema prefiere seguir alimentando el mito. Porque mientras más rápido te desesperes, más productos vas a consumir buscando soluciones mágicas. Mientras más sientas que vas tarde, más dispuesto estarás a pagar por atajos. La impaciencia es un negocio multimillonario. Y tú, si no estás consciente, puedes convertirte en su cliente eterno. Sin embargo, si decides salir de esa ilusión, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a valorar el proceso. Empiezas a entender que cada paso cuenta, incluso los que parecen retrocesos. Te das cuenta de que la disciplina vale más que la inspiración, que la constancia gana donde el talento se rinde, y que tu crecimiento no depende de cómo te ven los demás, sino de cuánto estás dispuesto a comprometerte contigo mismo. Lo más irónico es que cuando dejas de perseguir el éxito rápido y abrazas la lentitud del proceso real, los resultados empiezan a aparecer. No como fuegos artificiales, sino como una transformación sólida, silenciosa, imparable. Ya no se trata de llegar antes que los demás, sino de llegar de verdad, con raíces fuertes, con claridad interior, con una historia que no necesita adornos. Aceptar esta verdad puede doler al principio. Rompe la fantasía, destruye el ideal, derriba el castillo de humo. Pero también libera. Te devuelve el control. Ya no dependes de fórmulas ajenas ni de la validación externa. Solo dependes de ti, de tu capacidad de seguir, de aprender, de adaptarte. Y eso es infinitamente más poderoso que cualquier atajo prometido. Así que si hoy sientes que vas lento, que nada avanza como esperabas, que tus logros no tienen el brillo que imaginaste, no te castigues. Tal vez estás justo donde necesitas estar. Tal vez lo que estás construyendo no es un éxito efímero, sino una grandeza silenciosa que no necesita aprobación. Y si puedes entender eso, ya estás mucho más cerca de la libertad que todos, en el fondo, buscamos. Capítulo 14. El precio invisible que nadie cuenta. Cuando escuchamos historias de éxito, normalmente solo vemos la parte brillante del relato. Escuchamos sobre la empresa que triunfó, el artista que lo logró, el deportista que alcanzó la cima. Pero lo que rara vez se menciona es el precio invisible que cada uno de ellos tuvo que pagar para llegar allí.
Ese costo oculto, silencioso, muchas veces emocional y espiritual, es la parte más ignorada del camino. Porque no es glamuroso, no es inspirador a simple vista, y porque revela una realidad incómoda, que cada paso hacia el éxito real viene acompañado de renuncias profundas que nadie puede evitar. Detrás de cada logro extraordinario hay relaciones que se deterioraron, amigos que se alejaron, horas de sueño perdidas, salud física y mental afectada, y momentos de soledad que ningún aplauso puede llenar. El fracaso en este contexto no siempre se ve como una caída, muchas veces es un costo inevitable del proceso. Y cuanto más alto quieres llegar, más grande es el precio. Hay personas que han sacrificado sus momentos más íntimos por alcanzar sus metas. Han dicho no a cenas familiares, han perdido cumpleaños, han dejado de lado vínculos amorosos. No porque sean fríos, sino porque la intensidad de sus objetivos requería un nivel de enfoque que simplemente no les permitió estar presentes en todo lo demás. Es un precio real, aunque pocas veces se verbalice. Otros han pagado con su salud. Crisis de ansiedad, insomnio, trastornos alimenticios, dolores crónicos causados por el estrés constante. Porque el cuerpo habla cuando el alma no puede más. Y cuando el mundo te exige ser imparable, tú respondes forzando tus propios límites, hasta que un día el cuerpo ya no obedece. Ese también es un precio. Pero no se ve en los titulares. No se menciona en las entrevistas. Y está el precio de la duda. De vivir cada día preguntándote si todo este esfuerzo vale la pena, si estás tomando las decisiones correctas, si realmente eres suficiente. Es una guerra silenciosa que se libra en la mente de quienes persiguen algo grande. Porque el camino no está lleno de certezas, está lleno de preguntas sin respuesta, de días grises, de momentos en que todo parece desmoronarse. El problema es que la narrativa tradicional del éxito no deja espacio para estas verdades. Se nos enseña a mostrar la cara feliz, a mantener la imagen, a fingir que todo está bajo control. Y entonces, cuando alguien empieza a experimentar el costo real, se siente solo. Piensa que algo anda mal con él. Pero no es así. Simplemente está pagando el precio que otros ya pagaron, aunque nunca lo dijeron en voz alta. Reconocer este costo no significa dejar de luchar por tus metas. Significa entender en qué te estás metiendo realmente. Significa prepararte emocional y mentalmente para un viaje que no solo te exigirá lo mejor, sino también te enfrentará a tus sombras más profundas. Porque crecer en cualquier ámbito siempre implicará atravesar zonas incómodas. Pero aquí está el punto clave, el precio es alto, sí, pero puedes elegir cómo lo pagas. Puedes decidir no sacrificar tu salud por productividad. Puedes establecer límites, proteger tus relaciones, buscar ayuda cuando lo necesites. No todo tiene que doler para que valga. No todo sacrificio tiene que ser total. El éxito más valioso es aquel que puedes sostener en el tiempo sin traicionarte a ti mismo. Así que no te compares con historias editadas. No midas tu camino con parámetros ajenos. El precio que estás pagando ahora, aunque invisible para muchos, es parte de tu proceso real. Y si lo transitas con conciencia, con amor propio y con la claridad de que nada grande viene sin desafíos, entonces ese precio se transforma en una inversión. Una inversión en ti, en tu verdad, en tu camino. Y eso, aunque nadie lo vea, tiene un valor incalculable. Capítulo 15. El éxito que surge del polvo. Fracasar puede sentirse como una sentencia. Como si el universo te estuviera diciendo que no estás hecho para eso, que no tienes lo necesario, que estás fuera de lugar. Y sin embargo, si uno mira bien, el verdadero éxito muchas veces nace precisamente ahí, en medio del polvo, de la caída, del vacío donde ya no queda más que la honestidad desnuda de tu propio ser. No es desde los podios ni desde los aplausos donde surgen las grandes transformaciones. Es desde el suelo. Desde ese lugar donde la máscara se rompe y ya no puedes seguir fingiendo. Cuando todo va mal, cuando sientes que has tocado fondo, lo único que queda es mirar hacia adentro. Ya no hay más excusas, ni distracciones, ni validaciones externas que oculten tu esencia. Y es entonces cuando, si tienes el coraje suficiente, puedes encontrarte con la versión más auténtica de ti mismo. Porque en el fracaso, por duro que suene, también hay una especie de purificación. Una limpieza de lo superficial. Lo que no sirve se cae. Lo que no es real se desvanece. Y lo que permanece es lo que verdaderamente importa.
Muchos de los grandes genios, líderes, emprendedores y artistas de la historia han contado que fue después de su mayor fracaso cuando finalmente encontraron su voz, su camino, su verdad. Porque hasta ese momento muchas veces estaban persiguiendo expectativas ajenas. Querían cumplir con lo que la sociedad esperaba, con lo que su familia deseaba, con lo que el mundo aplaudía. Pero el fracaso es brutal. No perdona máscaras. Y cuando llega, arrasa con todo eso. Y ahí, en medio del polvo, puede surgir algo nuevo. Una visión más clara. Un propósito que no se basa en el ego, sino en la verdad. Una motivación que no necesita de aplausos, sino de coherencia. Porque cuando ya no tienes nada que perder, puedes atreverte a ser tú sin filtros. Y es precisamente desde ese lugar desde donde se construyen las obras más poderosas, los negocios más sólidos, las decisiones más sabias. El éxito real no es llegar a la cima sin caídas. Es aprender a levantarte cada vez con más sabiduría. Es no rendirte cuando todos te dan por vencido. Es decidir, incluso cuando todo duele, que seguirás caminando, pero esta vez desde un lugar más profundo. Más consciente. Más tuyo. Y no se trata de romantizar el dolor. Se trata de entender que ese dolor puede tener un sentido. Que no sufriste en vano. Que esas lágrimas también construyeron algo. Que esos días oscuros te enseñaron lecciones que nadie más podrá quitarte. Y que ahora con todas esas cicatrices, estás más preparado que nunca para crear algo que valga la pena. Así que si hoy estás en ese punto donde todo parece desmoronarse, no corras. No huyas. Respira. Mira bien. Porque tal vez justo ahí donde parece que ya no queda nada, están haciendo lo mejor de ti. Tal vez ese polvo no es el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Algo que no se ve aún, pero que está germinando con fuerza. Porque a veces hay que perderlo todo para encontrarte. Y cuando eso sucede, el éxito que surge ya no es solo tuyo. Es un éxito que inspira. Que transforma. Que deja huella. Y todo comenzó, aunque nadie lo supiera, en ese lugar silencioso donde nadie más apostaba por ti, pero tú decidiste hacerlo. Capítulo 16. El éxito silencioso que no se publica. Vivimos en una época donde el éxito parece que solo existe si se publica. Donde los logros se validan por la cantidad de likes, y el reconocimiento parece más importante que la transformación real. Pero hay una verdad que nadie dice: los verdaderos triunfos, los que cambian la vida de una persona desde lo más profundo, casi nunca se ven. Se viven en silencio. En la intimidad. En esa calma poderosa que llega cuando ya no necesitas demostrar nada a nadie. El fracaso, ese enemigo temido, es a veces el único que te obliga a replantearlo todo. Te arrebata la pose, te confronta con tus vacíos y te deja frente a frente con una pregunta clave: ¿quién soy si no tengo todo lo que creía que me definía? Es ahí donde empieza el verdadero viaje. Ya no se trata de ganar por ganar, ni de competir por una imagen. Se trata de reconstruirte con sentido. Con propósito. Con autenticidad. Los grandes genios, los sabios, los verdaderos creadores, no siempre buscaron aplausos. Muchos fueron rechazados, incomprendidos, invisibles. Pero mientras el mundo no los miraba, ellos seguían. Trabajando en lo suyo. Creando desde el alma. Puliendo su visión. Escuchando esa voz interna que les decía que sí valía la pena. Y cuando finalmente el mundo los vio, ellos ya no necesitaban aprobación, porque su éxito no dependía de otros. Ya era suyo mucho antes de que se hiciera evidente. Ese éxito silencioso es el que transforma. No porque grites que lo lograste, sino porque cada parte de ti vibra en coherencia con lo que estás construyendo. Porque ya no finges. Ya no fuerzas. Ya no tienes que aparentar ser más de lo que eres. Porque lo que eres basta. Porque lo que haces tiene alma. Y eso, aunque no se publique, se siente. Y cambia vidas. El verdadero éxito no es viral. No necesita ser tendencia. A veces ni siquiera se entiende al principio. Porque está hecho de decisiones internas, de sacrificios que nadie ve, de procesos lentos y profundos. Pero su impacto es duradero. Porque no se basa en el ruido, sino en la esencia. Fracasar te da la oportunidad de reinventarte. Pero también de preguntarte: ¿para qué quiero tener éxito?
¿Qué quiero hacer con eso? Y cuando esa respuesta nace del corazón, entonces lo que construyes deja huella. No solo en ti, sino en quienes se cruzan contigo. Por eso, no te obsesiones con mostrar. No te obsesiones con impresionar. Céntrate en crear. En evolucionar. En ser. Porque aunque nadie lo vea ahora, llegará el momento en que tu transformación hable por sí sola. Y para entonces, ya no necesitarás demostrarlo. Porque sabrás en lo más profundo que lo lograste. No porque los demás lo digan, sino porque tú te convertiste en alguien que nunca pensaste ser. El éxito silencioso, es el que realmente vale. Y nace inevitablemente cuando dejas de correr detrás del brillo, y empiezas a construir desde la sombra. Capítulo 17. Cuando el fracaso se convierte en tu legado. Hay un momento en la vida donde ya no estás persiguiendo una meta concreta, ni esperando redención inmediata. Es ese punto donde todo lo vivido, incluidos tus errores más dolorosos, empieza a tener sentido. Ya no ves tu fracaso como una mancha que ocultar, sino como un tatuaje de guerra, un símbolo de tu resistencia. Porque si lograste seguir caminando cuando todo dentro de ti gritaba por rendirse, eso ya es una victoria que nadie te puede quitar. La mayoría de personas pasan por esta vida con miedo al error, al que dirán, a no estar a la altura. Pero los que marcan la diferencia son aquellos que se atrevieron a equivocarse en grande. Porque en esas caídas nace una sabiduría que no se aprende en libros ni se enseña en universidades. Es la sabiduría que se gana con lágrimas, con noches sin dormir, con decisiones difíciles. Es la que transforma el carácter y fortalece el espíritu. Cuando miras hacia atrás y ves cada fracaso, cada puerta cerrada, cada traición, cada desilusión, no lo haces con rencor. Lo haces con gratitud. Porque sin esas pruebas, hoy no tendrías la claridad que tienes. No serías tan consciente. No valorarías tanto lo simple. No amarías tan profundamente. Tus fracasos, bien procesados, te convirtieron en una versión tuya que no existía antes. Te empujaron a cuestionarlo todo, a reinventarte, a depurar tu entorno. Te enseñaron a soltar, a perdonar, a reconstruirte sin depender de nadie más. Y lo más poderoso es esto: cuando tú te reconcilias con tu historia, inspiras a otros a hacer lo mismo. No desde el ego, sino desde la autenticidad. No con discursos motivacionales vacíos, sino con tu sola presencia. Porque la gente puede sentir cuando estás en paz con tu pasado. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es magnético. Ese es tu verdadero legado. No lo que acumulas, no lo que aparentas, sino lo que provocas en otros simplemente siendo tú. Un tú que se cayó, se rompió, se perdió, pero eligió levantarse. Que no niega sus heridas, sino que las integra como parte del viaje. Que entendió que fracasar no es el fin, sino la puerta a una forma de éxito mucho más honesta, más humana, más real. Y si alguna vez dudas del valor de todo lo que has vivido, recuerda esto: hay alguien allá afuera que necesita exactamente lo que tú aprendiste en tu peor momento. Alguien que necesita ver que sí es posible seguir, incluso cuando todo se ha derrumbado. Alguien que va a tomar fuerza de tus palabras, tu historia, tu transformación. Por eso no minimices tu camino. No te avergüences de lo que te costó. Abrázalo. Compártelo cuando estés listo. Porque tu fracaso, cuando se cuenta desde la verdad, deja de ser una sombra para convertirse en luz. Y esa luz puede cambiar la vida de alguien más. Ese es el impacto más profundo que puedes tener. No el de la perfección, sino el de la vulnerabilidad bien llevada. No el de la apariencia, sino el de la transformación. Y ese, sin duda, es el legado que trasciende. Gracias por haber llegado hasta el final de este audiolibro, la verdad detrás del fracaso que nadie te cuenta. Si este contenido te inspiró, te hizo reflexionar o te acompañó en un momento importante de tu vida, te invito a apoyar el canal Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando libros como este, hechos con el corazón y pensados para transformar. Comparte este episodio, suscríbete y déjanos tus comentarios. Cada pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Seguimos creciendo juntos.